A veces, las traiciones no llegan con gritos, ni con discusiones, ni con rupturas que uno alcanza a prever. A veces llegan disfrazadas de rutina, de confianza, de días que parecen normales pero que por dentro esconden un derrumbe inminente. Lo que ella vivió no fue solo la caída de un matrimonio, sino la certeza devastadora de que quienes uno más ama, quienes uno más protege, también pueden equivocarse y herir profundamente sin siquiera darse cuenta del alcance de sus actos. Desde hacía meses, Angélica llevaba sintiendo un peso extraño en el pecho. No era dolor físico ni tampoco una intuición claramente definida. Era una mezcla de incomodidad emocional, como si algo en su vida estuviera desacomodado, pero ella aún no encontraba dónde. Otto Padrón, el hombre con el que había compartido sueños, risas, proyectos y una historia aparentemente sólida, había empezado a comportarse de una manera distinta. Más distante, más pensativo, más frío en ciertos momentos, aunque trataba de ocultarlo con ese tono sereno que siempre lo caracterizó. Ella notó estos cambios desde el principio, pero como muchas mujeres que entregan su corazón, prefirió callar. Prefirió convencerse de que era solo estrés, trabajo, cansancio, la vida misma. Pero en su interior, donde nadie escucha, su corazón ya estaba empezando a lanzar alertas silenciosas. Angélica lo miraba por las noches, cuando él se quedaba abstracto mirando el teléfono, cuando sonreía sin querer al leer mensajes que jamás compartía, cuando ponía excusas que antes no existían. Y cada una de esas señales se acumulaba poco a poco, como pequeñas grietas en una pared que aparenta firmeza pero que ya está comenzando a romperse. Sin embargo, lo más doloroso no fue descubrir la distancia de Otto, sino enterarse sin buscarlo de que alguien más ya sabía la verdad. Alguien que para ella representaba cariño, complicidad, risas compartidas, secretos que se confiaban entre amigas, Itatí Cantoral. Angélica nunca sospechó que Itatí estuviera al tanto de algo tan serio, tan íntimo y tan destructivo. Pero la verdad, por más que se trate de ocultar, siempre encuentra un camino para revelarse. Y cuando finalmente lo hizo de la manera más cruda e inolvidable posible. Fue un día cualquiera, en un momento aparentemente sin importancia. Angélica llegó a un encuentro donde jamás imaginó que su corazón cambiaría para siempre. Ella no iba buscando nada, no iba con intención de descubrir, ni de confrontar, ni de abrir puertas que prefería mantener cerradas. Sin embargo, la vida, con su dolorosa ironía, decidió que ese era el instante en que ella vería lo que tanto temía, la traición. La escena quedó grabada en su memoria como una fotografía que no se borra. Vio a Otto conversando con otra mujer, una conversación que no parecía amistosa, ni casual, ni profesional. Había algo en la forma en que él la miraba, en la forma en que sus gestos se suavizaban, en esa complicidad silenciosa que se comparte solo con quien se lleva algo más que un simple saludo. No hacían falta palabras, porque el lenguaje del cuerpo, el gesto, la cercanía y la mirada dicen más que cualquier explicación que venga después. Angélica sintió que el mundo se detenía. Todo alrededor se volvió un eco. El ruido se apagó, la respiración se le entrecortó. Y en ese instante, lo que más la hirió no fue la presencia de la otra mujer sino la repentina revelación de que Itatí Cantoral ya lo sabía todo. Pues tiempo atrás, su mejor amiga había evitado mirarla a los ojos, había cambiado de tema con demasiada frecuencia, había sonreído con nerviosismo cuando ella mencionaba a Otto. Angélica no entendió esos comportamientos en ese momento, pero ahora todo tenía sentido. No era desinterés ni frialdad, era silencio. Un silencio pesado, incómodo, culpable. Un silencio que ocultaba una verdad imposible de decir sin destruirla. Cuando comprendió que Itatí había guardado ese secreto, sintió una traición doble, la de un esposo que había fallado en su compromiso de amor, y la de una amiga que había fallado en su compromiso de sinceridad. Y esa combinación fue lo que verdaderamente la destrozó. Porque una cosa es perder a alguien en quien confiabas, pero perder a dos a la vez, eso deja un vacío mucho más grande. Angélica no gritó, no lloró de inmediato, no reclamó. Se quedó quieta, observando desde la distancia, sintiendo cómo algo dentro de ella se rompía sin remedio. Había escuchado 1000 historias de traición, había consolado a muchas mujeres, había visto cómo la vida puede cambiar de un segundo a otro. Nunca pensó que ella viviría algo así, y mucho menos que sería testigo silenciosa de su propio dolor. Pero ahí estaba, y mientras miraba aquella escena, su mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Por qué? ¿Cuándo empezó? ¿Qué faltó? ¿Cómo no lo vio venir? ¿Por qué su amiga no le contó? ¿Por qué Otto se alejó? ¿Qué había cambiado en su vida para que el amor se quebrara así? Su corazón, herido y confundido, intentaba sostenerse mientras trataba de armar un rompecabezas emocional imposible. Cada pieza era un recuerdo, una sospecha, una palabra dicha o no dicha.
Y entre todo ese caos interno, surgió una certeza inevitable: ya no había vuelta atrás. La realidad ya estaba frente a ella, desnuda, cruda, imposible de negar. Lo más triste es que ella siempre creyó en la bondad de Otto, en la fuerza de su matrimonio, en la confianza que habían construido juntos. Pensó que jamás la traicionaría de esa manera. Y aunque él tampoco buscó hacerle daño intencionalmente, la traición llegó como llegan las tormentas que no se anuncian, arrasando con todo. Angélica sintió miedo, desilusión, rabia, tristeza, una mezcla insoportable que solo quienes han sido traicionados conocen. Y mientras miraba aquella escena que jamás debió existir, se dio cuenta de que Itatí estaba muy cerca. No físicamente, pero sí emocionalmente ligada a esa verdad. Y eso la dejó aún más vulnerable. Angélica apretó los labios, respiró hondo y sintió que las lágrimas querían salir, pero se contuvo. No quería quebrarse delante de nadie. No quería dar señales de fragilidad. Quería entender, quería escuchar, quería encontrar una explicación que aliviara un poco su alma. Pero en ese momento no había palabras que bastaran. Pues lo que vivió ese día fue la confirmación de una traición que se venía gestando desde hacía tiempo, una traición que ya había sido vista por otros ojos, comentada en otros oídos, escondida por personas en quienes ella confiaba profundamente. Y descubrirlo así, de golpe, fue el inicio de una herida que tardaría mucho en sanar. Esa fue la tarde en que Angélica Vale dejó de ser la mujer que confiaba ciegamente en todos, y se convirtió en la mujer que entendió que incluso el amor más fuerte puede romperse cuando la verdad se oculta demasiado tiempo. Angélica Vale llevaba semanas arrastrando un peso que ya no podía disimular. Su sonrisa, que siempre fue amplia, luminosa y contagiosa, había comenzado a desvanecerse lentamente. La gente que la veía en entrevistas, en eventos, o incluso en redes sociales, notaba un brillo diferente en sus ojos, como si detrás de cada palabra hubiese una historia que nadie estaba autorizado a escuchar. Pero la verdad es que, en su interior, Angélica vivía una tormenta tan grande que ni ella misma sabía cómo se había formado ni cómo detenerla. Durante meses, los rumores la perseguían como sombras silenciosas. Voces que hablaban a sus espaldas, susurros que llegaban desde lugares inesperados, comentarios extraños que parecían no tener origen pero que siempre se repetían. Ella los escuchaba sin querer escuchar, porque una parte de su corazón se negaba a creer lo que decían, que su matrimonio estaba fracturado, que Otto se había distanciado por alguien más, que la infidelidad ya era un hecho y que toda esa situación estaba consumiendo su vida personal. Y aunque trataba de ignorar cada murmullo, todos ellos terminaron convirtiéndose en una tragedia con nombre propio: traición. La infidelidad no solo la hirió, la destrozó. La hizo sentir pequeña, insuficiente, confundida. Le arrebató noches de sueño, le dio días de tristeza profunda, le rompió la estabilidad que tanto había cuidado construir. Angélica empezó a vivir su vida en silencio, sin comprender por qué la persona en quien más confiaba había cruzado una línea tan dolorosa. Había momentos en que se quedaba sentada en su habitación, mirando algún punto fijo en la pared, tratando de encontrar sentido a lo que estaba pasando. Se preguntaba qué había hecho mal, qué faltaba, qué no había visto, por qué nadie le dijo nada. Se preguntaba incluso si merecía eso, si su vida estaba destinada a caminar por caminos donde la felicidad siempre parecía escaparse. Y justo cuando su corazón ya no podía más, cuando la tristeza la tenía envuelta como un manto oscuro, ocurrió lo que jamás imaginó: Itatí Cantoral confesó todo. La revelación no llegó con dramatismo, llegó con sinceridad. Itatí la encontró una tarde, cuando Angélica estaba en uno de sus momentos más frágiles. Sus ojos estaban hinchados, su respiración era temblorosa, y su voz apenas lograba formar palabras cuando intentaba hablar. Itatí la miró con una mezcla de dolor, culpa y empatía. Sabía que había llegado el momento de romper su propio silencio. Angélica, tengo que decirte algo, dijo Itatí con un tono que no dejaba lugar a dudas. Angélica levantó la mirada, agotada emocionalmente, pero aún con la fuerza suficiente para escuchar lo que viniera. Yo ya sabía lo que estaba pasando, continuó Itatí. Lo supe antes de que tú lo vieras. Supe que algo en tu relación se había quebrado. Y no tuve el valor de decírtelo, pero ya no puedo seguir callando. Y esas palabras cayeron como un golpe directo en el alma de Angélica. Ella no dijo nada de inmediato. Solo la miró, con una mezcla de incredulidad y tristeza. En ese momento no sabía qué le dolía más, si la traición de Otto o el silencio de su amiga. Itatí respiró hondo, como quien está a punto de liberar un secreto que ha cargado demasiado tiempo. Te lo digo porque ya no quiero verte sufrir en la oscuridad, dijo con honestidad. Vi cosas, escuché cosas, y preferí quedarme callada porque no quería lastimarte. Pero ahora entiendo que mi silencio te hizo aún más daño. La confesión de Itatí no venía a empeorar las cosas, venía a liberarle la verdad.
Venía a devolverle algo que Angélica había perdido en medio de la tragedia, claridad. Angélica sintió un dolor profundo, pero también una extraña paz al saberlo. La verdad, aunque duele, también sana. Y escucharla de boca de una amiga que decidió hablar sin miedo, sin rodeos, sin excusas, la hizo comprender que no estaba sola. Y Tati continuó: yo jamás quise verte así. Pero tenía miedo. Miedo de destruir lo que tú creías que estaba bien. Miedo de ser yo quien rompiera tu felicidad. Pero al final, quien la rompió no fui yo, fue él. Angélica bajó la mirada, y por primera vez en días, permitió que las lágrimas salieran sin resistencia. Lágrimas de dolor, sí, pero también de alivio, de desahogo, de verdad. No sabes cuánto lo siento, dijo Itatí, acercándose para abrazarla. No sabes cuánto me dolió guardar silencio. Pero hoy estoy aquí para ti. No tienes que enfrentar esta tragedia sola. Ese abrazo fue el único momento en que Angélica sintió que la carga se hacía un poco más liviana. En medio de todo el caos, entender que alguien estaba de su lado, que alguien se atrevió finalmente a confesar lo que otros callaron, que alguien decidió romper el miedo por amor a ella, fue el primer paso hacia el inicio de su sanación. La vida de Angélica seguía siendo triste, demasiado triste desde que la infidelidad la había derrumbado. Pero ahora sabía que había una verdad completa, que los rumores no eran rumores, que la tragedia que sentía tenía un origen real. Y aunque su corazón seguía herido, el peso que cargaba por fin tenía nombre y rostro. Esa triste confesión, tan dura como necesaria, cambió todo. Y así, Angélica dio el primer paso para entender que la vida, aunque la haya golpeado de la manera más cruel, aún podía ofrecerle una voz amiga que tuviera el valor de hablar sin miedo cuando todo ya parecía perdido. Él ha sido muy malo contigo, Angélica, dijo Itatí con la voz quebrada pero firme, te ha fallado, y tú no te dabas cuenta. Tras esas palabras le golpearon el alma como si de pronto alguien encendiera una luz en medio de una habitación oscura donde ella llevaba meses tropezando. Angélica sintió cómo su respiración se detenía un instante. No era la primera vez que alguien insinuaba algo parecido, pero sí era la primera vez que alguien lo decía con esa fuerza, con esa claridad, con esa valentía que solo nace cuando la verdad ya no puede seguir escondida. Itatí se acercó más, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y compasión. No merecías esto, continuó. Tú diste todo, tu amor, tu paciencia, tu confianza. Siempre fuiste la que sostuvo la relación cuando él ya estaba lejos emocionalmente. Y aún así, él te pagó de la peor manera. Angélica bajó la mirada, sus manos temblaban. Había algo terriblemente liberador y doloroso en esas palabras. Porque una parte de ella lo sabía, pero otra parte se negaba a aceptarlo. Yo esperaba que él cambiara, susurró Angélica, tratando de contener las lágrimas. Quería creer que todavía me quería, que todavía le importaba nuestra familia. Pero él ya no estaba ahí, Ángel, respondió Itatí casi en un susurro. Tú seguías luchando por dos, sin darte cuenta de que él ya había tomado otro camino. Y lo peor es que intentó hacerte sentir como si tú fueras la que fallaba. Eso no es amor, eso es traición. Las palabras penetraron como dagas en su pecho. Pero eran dagas necesarias, porque cortaban mentiras que la habían mantenido prisionera demasiado tiempo. Yo no quería decírtelo así, continuó Itatí. Pero ya no podía verte destruirte tratando de comprender algo que él nunca tuvo el valor de decir. Y créeme, amiga, lo que hiciste tú fue amar. Amar con un corazón honesto, con la esperanza de que él algún día regresara emocionalmente. Pero él no volvió, porque ya estaba en otro lugar, con otra persona, con otra vida que nunca te contó. Una lágrima resbaló por la mejilla de Angélica. No la limpió, no quiso detenerla. Tal vez era la primera lágrima que realmente salía del lugar correcto. Tú no tenías que darte cuenta, Angélica, dijo Itatí, colocando una mano en su hombro. Él fue quien se encargó de ocultarlo todo. Manipuló silencios, disimuló miradas, escondió mensajes. Y tú seguías pensando que la culpa era tuya, que estabas exagerando, que estabas imaginando cosas. Pero no, no estabas imaginando nada. Angélica apagó un sollozo, sintiendo cómo su pecho se estremecía. ¿Por qué?, preguntó con voz rota. ¿Por qué alguien hace eso? ¿Por qué destruir así a la persona que le dio tantos años de su vida? Itatí suspiró profundamente, mirando a su amiga con toda la sinceridad del mundo. Porque él no tuvo el valor. No tuvo el valor de enfrentarte, de decir la verdad, de admitir que estaba fallando. Porque es más fácil traicionar a escondidas que dar la cara. Pero eso no te hace a ti menos. No te quita tu valor, ni tu corazón, ni tu capacidad de amar. Lo que él hizo habla de él, no de ti. Pues Angélica cerró los ojos, dejando que la verdad penetrara por primera vez sin resistencia. Ese dolor profundo, ese vacío que había sentido durante meses, por fin tenía sentido.
Ya no era una intuición. Ya no era un rumor. Ya no era una sospecha. Una realidad dura, cruel, pero liberadora. Amiga, concluyó Itatí, apretando sus manos, escúchame bien, tú no perdiste nada. Él fue quien perdió a una mujer que luchó, que amó y que siempre estuvo ahí. Tú mereces a alguien que te vea, que te respete, que te elija sin dudas. Y aunque hoy te duela, este dolor te va a sanar. Porque la verdad, por más dura que sea, siempre es mejor que vivir en una mentira. Angélica abrió los ojos lentamente. Había tristeza, sí, profunda, pero también había una chispa mínima, tenue, casi imperceptible, de claridad. Porque a veces, alguien tiene que decirte sin miedo. Él ha sido muy malo contigo, te falló, y tú no lo veías porque todavía lo querías. Y solo entonces empieza la verdadera recuperación. Pues esperemos que te haya gustado este tipo de video, te agradecería que lo compartas y dejes un me gusta, adiós.